Yo creo que vamos a dar inicio a esta mesa para concluir este primer bloque de la mañana del jueves 4 de marzo. Y es la titulamos Diálogos entre un director y una actriz. Entonces, pues tengo el grandísimo honor de estar aquí como actriz compartiendo esta plática con ustedes y con el maestro David Holguín. Espérenme un segundo. David Holguín es figura clave en el teatro mexicano, dramaturgo, director de escena, formador de generaciones de actores, dramaturgos y directores, merecedor de premios nacionales e internacionales de dramaturgia. David Holguín es un verdadero hombre de teatro y una extraordinaria persona, quiero que lo sepan, quien explora la existencia humana a través de la escritura para la escena. Su teatro es vasto en temas, significados y referencias. Su obra está publicada, traducida y representada en México y en el extranjero y constituye una de las dramaturgias más coherentes en su desarrollo y compleja en sus exploraciones del final del siglo XX y las primeras décadas del siglo XXI. También David se formó en esta facultad, estudiaste letras hispánicas y letras inglesas y estudió también, se formó en el CUT. Ha dirigido varios proyectos aquí en la universidad con estudiantes y con actores profesionales y ha dirigido en muchos lados también. Bienvenido, David, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Emma, te agradezco. Gracias. Muchas gracias. Elaboré una serie de preguntas, provocaciones para compartir contigo y después abrir un espacio de conversación con ustedes. Entonces, pues va la primera. Venga. ¿Por qué el teatro? Pero todavía no, pero falta, porque esta tiene dos partes. ¿Por qué el teatro cuando decidiste dedicarte a él y por qué ahora? Bueno, primero que nada, mil gracias a la organización por esta posibilidad de contactar con gente de teatro joven, ¿no? Porque pues es clarísimo que con ellos no hay que pelearse, como decía Kapuczynski a propósito de los jóvenes periodistas, porque de ellos era el futuro. Entonces, más vale bajar un poquito a la horizontal y espero que este sea el tono de nuestra conversación. Voy a ser como muy rápido, o intentaré ser muy rápido para que nos quede un poquito de tiempo para conversar al final y que haya algunas intervenciones de ustedes o preguntas que me quieran hacer. Hace poco, y con esto quiero responder la primera pregunta que me hace Emma, de por qué el teatro, me topé a raíz de una clase que estoy dando en Puebla sobre teatro mexicano, me topé nuevamente con un texto que no visitaba desde los años 80 y de ahí para atrás la secundaria, y que en la secundaria lo odié leer el Rabinal Achí. Luego en los 80 tuve que trabajar sobre el Rabinal Achí una versión para una puesta en escena. Pero me topé hace no mucho con un nombre, Bartolo Cis, un indígena maya, que en 1856 escribió una nota que dejó en su, digamos, consignación por escrito de ese texto. Cuando digo
de ese texto hay que ponerlo, pues entre comillas, porque pertenece a la tradición oral de justamente el pueblo maya quechua y posiblemente se empezó a representar por primera vez en el siglo XII. Es decir, pasó desde el siglo XII de manera oral hasta el siglo XIX, y cuando esta persona está es un hombre ya mayor, siente que quizás nadie más va a volver a recordarlo, ese texto. Y entonces decide juntarse con un par de escribas que sí sabían escribir, digamos, tenían la posibilidad de la escritura, y él les dicta el Rabinal Achí. Y me parece un momento pues extraordinario, o sea, saberse este hombre depositario de toda una tradición de siglos, por así decirlo, de una sabiduría de siglos que él sentía y percibía pues que se iba a perder. Y entonces pone una dedicatoria en el texto, más que una dedicatoria, pensemos una nota, donde dice algo así lo que estoy contando, es decir, pensando en que mis contemporáneos, mi gente ya no lo va a recordar, es importante que esto quede consignado. Y entonces pone al final, así sea, 1856. Luego, pocos años después, de hecho 2 años después, se entera por ahí un sacerdote, Charles Etienne Bracer, que es un francés que está en el pueblo de Rabinal, La Vera Paz, Guatemala, y se entera que existe ese material, que hay que decirlo, es el único, digamos, documento donde no hay ninguna influencia europea dentro de esas corrientes del teatro prehispánico. De hecho, termina con un sacrificio humano, el ritual, ¿no? Y Bracer le dice, yo doy el dinero, júntate a los actores, vamos a entrecomillarlos, y háganlo aquí en la iglesia. Es un loco, Bracer. Lo representan, Bracer lo va finalmente a traducir al francés, y de ahí para el real es por lo que lo conocemos. Y entonces, ahora que me hallaba esto, que repudié tanto en mi secundaria, me conmueve profundamente. ¿Qué me conmueve del asunto? Hay una idea sobre lo sagrado. No es teatro occidental, hay una concepción sagrada de por medio. Hay una especie de círculo que se arma, un poco invoca, él es un ejecutante que invoca, que tiene o sabe que tiene una conexión con una allá arriba y una abajo, que es una criatura en el tiempo que desaparecerá, que tiene el elemento de lo efímero, que tiene nuestro arte, y todas las metáforas que arrastramos a propósito del gran teatro del mundo. Y tiene otra cosa, que es la evocación del pasado. Es decir, importa la actualidad, pero también esa conexión con el atrás, que creo que está presente en este arte como en ningún otro, en ese sentido. Y la idea de la fragilidad del presente, de hacerlo esa vez y punto. Entonces, ¿por qué el teatro? Pues porque es la posibilidad de una conexión con una forma de ser, pensar, sentir, que no tiene, creo, mucho que ver con los tiempos que en el presente estamos viviendo. ¿Por qué ahora? Ligado, pensaría en esa frase de la canción de Madonna que dice, you know that we are in a material world, ¿no? Y que justamente todo lo que hacemos en su manera más profunda, desde mi punto de vista, no tiene que ver con el material world. Por supuesto, tenemos que sobrevivir y todo el tiempo hay que estar pensando en formas de producción que permitan hacer del teatro y de las artes escénicas un arte.
¿no? Y rebasar el material world. ¿Pero por qué? Porque hoy como nunca hay que estar en conexión con ideas que solo el teatro puede dar. Comunidad, una cuota de hermandad entre quienes lo hacemos, saberte que perteneces a una raíz milenaria que tiene algo de arbóreo, de una sabiduría que viene de siglos y que cuestiona el presente y bajo la manera más frágil y más poderosa, que es decir, somos tránsito, estamos aconteciendo, está pasando y por tanto más vale que aprendamos lo más rápido a tratar de vivir. Y entonces, como dice Chekhov, nada como el teatro para mostrar la estupidez humana, ¿no? Y bueno, eso diría en cuanto al por qué hoy y cuándo y demás, pues un poquito como estos chavos, quizá en la prepa, quizá porque mi mamá me aplaudió mucho cuando brincaba en el caballo, en mi caballito Ronzi, sin saber qué condena tan espantosa me iba a meter. Es decir, caeríamos mucho en autobiografías sentimentales, pero bueno, entré al CUT en realidad después de haber visto algunas obras que pues admiré profundísimamente, experiencias en el teatro universitario, en el Centro Universitario de Teatro de entonces, en el teatro que estaban recién inaugurados en 79, si mal no recuerdo, Sor Juana y Juan Ruiz de Alarcón, y como chavo preparatoriano fui a ver y aquello me dejó deslumbrado. ¿Qué puestas fueron, David? ¿Te acuerdas? Pues bueno, vi Los Veraneantes en el CUT, me tocó ver El Rey Lear que hizo Garcini. Un amigo me arrastró a ver porque le encantaban unas haditas que aparecían en Sueño de una noche de verano. Entonces fui a acompañarlo como 5 veces. Entonces, vi muchas cosas y también ya encarrerado, pues me fui a ver lo que hacía en ese momento. Yo no sabía, poco a poco me fui enterando que era ahora sí que la competencia, la Compañía Nacional de Teatro en el Teatro del Bosque. Pero bueno, o sea, me receté en un par de años, es decir, una retahíla de 7, 8, 9 soluciones a textos clásicos que yo ni idea de que existían y que había leído. Es decir, viendo yo dije, pues ojalá yo algún día pueda hacer esto. Me interesa, ¿no? Quiero ir a ver qué. Y mírate. Bueno, no sé. Nosotros sí sabemos. Sí. David, tú eres dramaturgo, pero también eres director. ¿La actuación nunca te provocó? No, bueno, sí, pero por fortuna para el teatro. Bueno, en esta doble condición de dramaturgo y director, yo te preguntaría, ¿cómo dialogan tu dramaturgo y tu director cuando escribes una obra y luego la montas? Sí. Yo tuve, ya lo puedo ver y decir así a toro pasado, como 3 etapas. Una primera en la que creía que, digamos, siendo artes autónomos, eso lo tenía claro, la escritura tenía sus propias preguntas y su propia ambición poética y quería parar el texto lo más posible en el escritorio. A sabiendas, no que yo fuera un dramaturgo de escritorio, es decir, yo ya había pasado por el CUT, ya había trabajado con gente de la escena, no sé, había tenido la fortuna de que
de que mi maestro Ludwig Margules me encargara algunas adaptaciones de textos para televisión, para algún montaje. Jackie Su Amo, concretamente, que fue, digamos, como ese primer paso de una adaptación en el teatro profesional, ¿no? Es decir, yo ya me sentía de la escena, sabía que muchas cosas, de que bueno, no hay tal cosa como un texto no se toca, no se le quita una coma, esas son tonterías, ¿no? En realidad, que luego tienen los dramaturgos de escritorio. Pero aún así, yo creía que el material, antes de entrar en contacto con el actor, tenía que estar lo más sólido posible. O al menos así trabajaba yo. Y posteriormente me permitía modificar en función de la puesta en escena, de lo que yo iba descubriendo, cambiando y demás. Pero cometía un error desde mi punto de vista. Todavía yo estaba o amaba demasiado mi texto. Defendía muchas veces mi material como con una fe que, bueno, con el tiempo únicamente entendí que si ese texto valía la pena, pues sobreviviría acaso para otro montaje o en otras circunstancias. Otra gente terminaría por entender lo que yo no entendí, porque creo que a veces los dramaturgos no terminamos o no tenemos por qué entender absolutamente todo lo que pusimos en palabras. Eso fue una primera etapa. Luego pasó una segunda etapa, cuya radicalidad me llevó a practicar la posibilidad de empezar montajes donde entraba, por así decirlo, como en un salto al vacío. Proponer un tema y decir, no hay texto. Se va a construir ese texto sobre la marcha y estamos emplazados, hay X tiempo y más vale que nos movamos, porque si no, quién sabe cómo nos vaya y qué vaya a pasar. Y bueno, así nacieron en ese extremo otro tipo de materiales, otro tipo de textos. Entonces me permití, pues por supuesto, escribir sobre las rodillas, me permití lo inacabado de manera muy radical. Empecé como a abrazar mucho más la posibilidad de pensar en la actualidad y en el hoy, en última instancia, que creo que es lo que debe regir ese contacto ya de escena y espectador. Y por último, yo diría, pues una especie de equilibrio. Es decir, soy dramaturgo, no niego la cruz de mi parroquia. Las palabras me importan. Me parece que los textos no pueden ser concebidos como para la inmediatez. Creo que la ambición tiene que ser como mucho más radical de quien escribe. Pero creo que el tiempo le viene bien en ese sentido al que escribe. Y por el contrario, cuando estamos montando, estamos en una tremenda batalla contra el tiempo. Y lo que tenemos que estar atentos es a descifrar el pulso del momento. Y a veces las palabras en ese sentido estorban. Y hay que saber en qué momento uno dice, pues ese texto estará muy hermoso, pero no estoy logrando resolverlo, o no estoy pudiendo comunicarlo bien con mi equipo, y pues más vale renunciar a él. Pero que no es renunciar posteriormente la posibilidad del ajuste de cuentas que se hace cuando uno piensa en que el texto pudiera ser publicado. Entonces, radicalmente los miro ya como dos artes diferentes y trato de que en la mayor medida de lo posible uno no sepulte al otro cuando me toca a mí montar mis textos. Es decir, que en realidad, en la mayor medida de lo posible, me peleo, sí, pero estoy muy atento a los otros con los que estoy trabajando.
Esto me hace pensar aquello que decía José Luis Ibáñez. Dice, el dramaturgo se puede equivocar, el director se puede equivocar, el actor se puede equivocar, pero la escena no se equivoca. Yo creo, hace rato en la mesa pasada se hablaba mucho de la escucha, y la escucha es importantísima. Yo creo que para todo, para las diferentes áreas. Yo cuando leo un texto como actriz, escucho, ¿no? Y la escena también se escucha. Y creo que esto, no sé si estarás de acuerdo, tiene que ver un poco con, esto que estás comentando, creo que tiene que ver un poco con eso. Este pulso que tú dices de la escena, ¿no? Ludwig Margules, con quien trabajamos en algún momento, pues que hacía toda una preparación profundísima de su trabajo, en Los Justos, recuerdo bien, ya lo tenía preparado y al ir ensayando fue quitando cosas y fue modificando cosas. Claro. Entonces, creo que es eso, esa escucha es muy importante para lo que va a vibrar después en escena, ¿no? Fíjate, le escucha y otra cosa que tiene por ahí Eduard Talvi, que cuenta una anécdota que llega a escuchar un texto en boca de sus actores y les dice, bueno, lo han leído maravillosamente, lo oigo extraordinariamente bien, pero esas palabras yo ya las escribí y no viene a oír lo que ya escribí. Quiero verlos a ustedes. Y es ese salto a la apropiación, finalmente, ¿no? Sí, sí, y además son como diferentes dramaturgias, ¿no? Una, el texto escrito, luego la otra cuando empieza a resonar en el trabajo de escena, si lo hay, luego otra que se va construyendo en el proceso de ensayos y otra que queda al final. Y cada día, en cada función, se escribe de manera diferente sobre la escena, ¿no? Creo. De acuerdísimo. David, ¿cómo? Ahorita hablabas de los temas en esta segunda etapa, ¿no? De que un tema y entonces ibas construyendo. ¿Cómo eliges un tema? ¿Cómo conformas y dialogas creativamente con un elenco, con un grupo de actores y con un equipo de puesta en escena? Bueno, a propósito del tema, yo diría que uno no lo elige del todo, que cuando mejor operan las cosas es cuando el tema te elige a ti. Yo lo pienso así, fíjense, es un poco como, y cada vez le apuesto más en ese sentido a la intuición, a que hay algo ahí que me está llamando, me está capturando, y lo ubico más como en los cuentos de cacerías, Salgari, etcétera, etcétera. Se echa a andar el cazador tras la presa, el tigre de la Malasia, por ejemplo, ahí va, lo está estudiando, sabe sus huellas, lo puede leer, empieza a entenderlo, pero arranca una especie de obsesión con el material, es decir, una importancia de por qué tenemos que hablar de ese material. Y de repente el cazador se da cuenta que el tigre ya dio vuelta 360 grados y ya está allá atrás, a sus espaldas. Y ya no es él el cazador, sino es el cazado. El animal viene detrás de ti y entonces hay que descifrarlo para sobrevivir de alguna manera. Entonces, creo yo que uno tiene que rebasar el oficio, finalmente, frente al material, para que en última instancia se vuelva relevante e importante para ti, si es que lo estás proponiendo de manera, digamos, relativamente horizontal o vertical, como quieran, en cuanto a forma de trabajo, pero para que empiece ese diálogo con quienes se acercan a aquello. Solamente a partir de esa conexión uno convence, uno dialoga, discute y por supuesto lo que tú dices, la escucha absoluta. Yo le aprendí a alumnos, concretamente me acuerdo una
una chica que estaba en esto que llaman como, era de Jalapa, y estaba en un intercambio, algo así, ¿no? En un intercambio en la ENAT, y de repente me dice estábamos antes de una función, y me dice, ¿me permite decir unas palabras? Y me dice, es una oración. Yo dije, híjole, bueno, ya lo que uno hace para encomendarse antes de empezar, ¿no? Y entonces pide que todos pusiéramos la mano uno sobre otro, y dice esta chica, se manda la siguiente frase que no se me volvió a ir, ¿no?, de la cabeza: pongo mi mano sobre la tuya para hacer juntos aquello que sola yo no puedo hacer. Yo dije, qué sencilla manera de expresar lo que es una colectividad. Y entonces, claro, la manera de relacionarte con los actores, pues parte justamente de eso, de un estamos juntos, construyo el ámbito de confianza para que hagan el desfiguro posible, que yo no puedo hacer, que invoco de la mejor manera posible para que lo hagan, la confianza para que de manera indirecta aparezca la posibilidad de la génesis emocional, no de manera directa, ¿no? Y ahí entiendo cosas que Ludwig Margules predicaba con mucha violencia, que era la intimidad del espacio de creación. Es decir, como un lugar donde no caben los mirones hasta en un momento dado, donde no hay show del director, donde cualquier persona que llega de fuera a esa intimidad modifica la lógica de lo que está pasando y se está haciendo. Y entonces, bueno, pues toca escuchar, dialogar, discutir con los otros, con los actores, por supuesto con el equipo. Yo creo que podría contar con los dedos los casos en los que no he trabajado con Gabriel Pascal, de manera que ya pues nos conocemos mucho como matrimonio viejo. Con los músicos pues he trabajado muchas veces con Rodrigo Espinosa, varias veces con Raúl Zambrano, y luego ya por pobreza y miseria en El Milagro tuve que empezar a trabajar yo el diseño sonoro. En el vestuario he repetido también varias veces, y sí creo en ese sentido en la idea de una comunidad, una pequeña comunidad creadora, ¿no? Que nos empezamos a entender, que nos empezamos a hacer preguntas semejantes, y que aunque no trabajamos con la misma gente todo el tiempo, con los mismos actores, algunos sí, digo en El Milagro concretamente con Laura Almela, sí, somos 3 los que más hemos trabajado ahí, Pascal y yo juntos. Es decir, sí hay una investigación que hoy día ya podemos racionalizarla hacia atrás. Hace ratito me preguntaban que cómo se trabajaba los directores con los actores, con las actrices, y yo comentaba esto, que finalmente es un acuerdo. O sea, lo que se llega es un acuerdo a partir del diálogo, a partir de la construcción colectiva y a partir de las potencialidades de cada quien, ¿no? En esta escucha franca y abierta, y creo que esa es la manera. Fíjate, ahorita que decías del cazador y el cazador, la presa y el cazador, y que los temas te eligen, me recordaste algo que decía José Ramón Enríquez, también dramaturgo y director. Dice que los personajes te eligen. O sea, tuve la oportunidad de trabajar con él en una obra. Y decía que los personajes te eligen, y de pronto sí, en distintos momentos, yo desde este otro lado digo, ay, ¿por qué me tocó esto ahorita? Como que esto tiene que ver con este momento de mi vida,
o esto me lleva a pensar tal cosa, otra cosa de lo que estoy viviendo, de lo que estoy pasando. Yo también creo en eso, fíjate, en esas cosas que de pronto ocurren y que estás buscando y aparece el tema, la obra, el equipo con el que vas a trabajar. Y ahora que dijiste… Perdóname, Emma, Sí. déjame añadir una cosita más. Es que fíjate, a veces uno piensa que es esoteria, es decir, que es un poquito como cábala y demás. Y yo creo que llegamos a estar tan imbuidos en el mundo que las señales, por así decirlo, se encuentran en todas partes. Es decir, soñamos con, decimos cosas con los textos de, suponemos que empezamos a hacer equivalencias y comparaciones. Es como en el mundo en el que estoy metido. Es decir, es una materia que eso es lo maravilloso, está de por medio la persona involucrada en ello, ¿no? Sí, totalmente. O sea, de pronto ya empiezas a eso, a decir textos o a pensar cómo piensa el personaje o a conectar, ¿no? O sea, es como un trabajo de tiempo completo y además no es que tú lo decidas, porque bueno, hay tiempos necesarios de descanso, por supuesto, pero ya estás imbuido, ya estás imbuida en ese universo que te contiene y que estás construyendo al mismo tiempo. Así es. Es como un embarazo colectivo. Y luego toma su propia vida, ahí es donde hay que saberlos escuchar. Ahorita que mencionaste el milagro, eres parte de este proyecto tan importante, el Teatro El Milagro, que tiene dos vertientes. La vertiente editorial, que publica obras, ensayos, biografías, y otra vertiente escénica, que es el Teatro del Milagro, el Milagro, que abre sus puertas de manera muy generosa, tanto equipos profesionales como equipos de jóvenes actores, de egresados. ¿Cuál ha sido su devenir, David? Y bueno, el honor al título, ¿cómo han sobrevivido? Bueno, tenemos ya 30 y algo de años y con el espacio menos. El espacio se inauguró en 2008, ya tiene igual manera un buen rato. Pero, ¿cuál ha sido el devenir? Pensaría así a grandes rasgos tres periodos para describírselos. Uno primero, yo no soy, digamos, del equipo fundador como tal, yo llego con la editorial que se funda un año después, que digamos el milagro histórico, por así decirlo. Quienes lo fundan Daniel Jiménez Cacho, Lorena Maza, Tolita Figueroa. Era el bar, ¿no? El bar, digamos, pero el bar, ahí el punto. Es decir, se abre un bar con la idea de obtener fondos para sostener un proyecto creativo. Y esa es su primera etapa. ¿A qué responde más que al gusto por el trago? Que también. Bueno, fue toda una época de demasiado alcohol. No diría personal, sino en general en el gremio, ¿no? Lo importante ahí detrás de la idea, creo yo, y entre más lo entiendo al paso del tiempo, era que en ese momento trabajar con las instituciones implicaba una cuota de paternalismo brutal. Es decir, llegabas, pedías tu apoyo y no había ninguna regla institucional, vamos a decirlo así, más que posiblemente una buena cuota de le caigo bien al funcionario en turno o no. Si tú tenías algún tipo de relación o algo, pues tu proyecto iba a tener mucho dinero o poco dinero, sino o nada. Y recuerdo alguna vez en que el maestro José Solé, en un consejo de Limba al que yo caí muy jovencillo y demás, mostró un periodicazo. Eran épocas en las que los funcionarios le tenían miedo a la prensa, ¿no? Y entonces le tocó periodicazo y él dijo, pues ya se cobró, ¿no? Y que era, por así decirlo, pues ya no hay nada. Es decir, la posibilidad de una controversia con autoridades era impensable.
Entonces, el milagro que quería en ese primer momento, quería utópicamente, creo yo, es decir, armar un negocio que pudiera convertirlo en un proyecto verdaderamente independiente, capitalizarse para producir, capitalizarse para construir un teatro, y bueno, los sueños era absolutamente juvenil y utópico en medio de que se hizo muchísimo, ¿no? Pero así es esa primera etapa. Hay mala administración, hay desfalcos, se pierde la posibilidad de la capitalización. ¿Qué se logra? Se logra un terreno con la promesa de construir un teatro prácticamente de la nada, que es donde está ahora el Teatro El Milagro. El terreno, en términos de propiedad, quedaba en manos de nuestras compañeras Lorena, Tolita, Daniel. Con el paso del tiempo, bueno, como en los grupos humanos, se empieza a disgregar aquello, salen algunos, Daniel queda como propietario de ese terreno y se empieza a levantar durante una larga etapa, 1992 hasta 2008, que es cuando finalmente se inaugura ese teatro como tal. En medio de eso, ¿qué nos cambia radicalmente la perspectiva? Nos cambia un programa estatal que se llamó México en Escena, que todavía existe y que estaba diseñado y pensado para grupos con miras de largo plazo, con proyecto, digamos, de compañía estable. Ese proyecto nos cambió hacia una mirada de autonomía, vamos a decirlo así. Es decir, nos daba la posibilidad de la independencia de programación, de proyecto artístico, de decidir nosotros qué hacíamos. La justificación del asunto estaba en que por cada peso, por así decirlo, que nos daban, el Milagro lograba generar por sí mismo, entre taquilla, gestión, ventas, el bar, etcétera, otro peso. Entonces era un equilibrio donde decíamos, esto es una sociedad y estamos cubriendo una necesidad social que no la pueden cubrir las instituciones. Y decíamos, o ese era nuestro discurso, es deseable la autonomía porque ojalá hubiera este tipo de proyectos en todo el país. Garantiza la continuidad en última instancia de proyectos. Eso cambió también la idea de la capitalización del Milagro. Es decir, nos empezamos a dar cuenta que la necesidad era muchísima de espacio, de proyectos, y entonces no podíamos plantearnos la idea de una renta, no podíamos plantearnos la idea, también recibíamos fondos públicos, entonces decíamos el subsidio no solo es para nosotros, es también para una comunidad. Y fue un poco lo que generó una política de programación, pues donde apostábamos por gente joven también, ¿no? Sí. Era, no sé, le hicimos residencias cuando a Villarreal no le daban, por ejemplo, chance de estrenar en los teatros de Limba, lo rechazaban constantemente porque su lenguaje era incomprensible, etcétera, etcétera. Para el Limba, bueno, en el Milagro le hicimos una residencia de 7 de sus proyectos. Lo mismo a Viqueira, lo mismo a Luis Santillán, es decir, a la gente que ya está madurita hoy día. Sí, ¿no? Mejor ni digas, porque si ellos están maduritos, nosotros… Pues ya, ¿qué le hacemos? Y por último, pues eso se acabó. El gran problema que tenemos los independientes es que la posibilidad de esa correlación de complicidad con el Estado nos mira ahora como si fuéramos entes privados, donde sí somos privados, pero no todos somos iguales. Si hay privados que anteponen ¿qué queremos? Queremos dinero. Sí. En nuestro caso, sí, pues no fue así, no ha sido así, no nos capitalizamos así. Y hoy día, ya habíamos tenido una probadita sin México en Escena hace unos 6 años, que estuvimos 2 años sin México en Escena,
Y desde hace, pues ya vamos para el segundo año, no tenemos ningún tipo de apoyo de ninguna institución, o sea, nada, cero. ¿Qué hemos hecho? O sea, dijimos, bueno, pues hay que sostener, hay que resistir, hay que seguir haciendo lo que sabemos hacer, lo que hemos hecho hasta que no se pueda más, y punto. Y lo que decidimos fue optar por un modelo donde hemos armado cooperativas, en el sentido de, como la maestra Huertas no me dejará dudar, me permitirá reafirmarlo, lo hicieron su generación en los años 70, ¿no? Es decir, cuando carecían también de cualquier tipo de apoyo institucional y se juntaban actores, director, equipo y decían, se tiene que hacer, punto. Y levantaban el proyecto y luego ya lo vendían, que sí, por aquí, por allá, o a la CONASUP, o en alguna gira, o qué sé yo. Y un poco estamos en eso. Paradójicamente, les diría, por ejemplo, el proyecto que ahorita está en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón es resultado de es quizá no habíamos hecho un proyecto tan ambicioso en términos de sus dimensiones escenográficas y demás. Se hizo con 120,000 pesos, es lo que había. Se hizo con, dijimos, hay 3 actores cercanos a la compañía, un director, un escenógrafo, el productor francés dijo, tengo yo los derechos, y nos echamos a la mar, bajo la idea de vamos a levantarlo, luego vemos qué le puede pasar. Y ha sido pues un proyecto afortunado en ese sentido. El punto es el modelo. Yo creo que lo que pude ver, Emma, y es crítica directa, por ejemplo, al modelo Efiteatros. En Efiteatros que veo, dan hasta 2 millones de pesos para dar 12 funciones, 20 funciones. El productor privado se embolsa el resto. Cuento con los dedos los productores de Efiteatros que vuelven a involucrar su capital para crear un nuevo proyecto. Carro de Comedias del UNAM, yo hacía números así nada más en mi cabeza de ocio, más o menos le he hecho 1,100,000, 1,200,000, ¿no? A la producción que tienen. Dan en un año 120 funciones, más o menos, lo supe por mi hijo que ahí anduvo un rato, ¿no? Giran por distintas ciudades del país, es decir, cuesta la mitad que lo que un efiteatro. Y le da trabajo alrededor a 10 personas durante un año. Y justamente en el momento en que más se necesita, que es la inserción al mundo profesional. Sí. Entonces, es una catástrofe lo que yo observo en términos de la producción. Y en este momento, el Estado mira a los independientes igual que si estuviera lidiando con Ocesa o con Morris o con alguien así, ¿no? Es un momento donde, como nunca en todo el país, contaba en la ANTI, la Asociación de Teatros Independientes, hay 38 proyectos autónomos en todo el país. Eso es notabilísimo en la historia del teatro mexicano. Y están, yo creo que si el milagro está como está, vamos, no quiero pensar cómo se puedan sostener allá en Ciudad Juárez, en Chetumal, Telón de Arena, etcétera, etcétera, con las posibilidades que tienen de convocar público, finalmente, ¿no? Entonces, bueno, esa es la historia y pues seguiremos hasta donde se pueda. Ojalá que se pueda Esperemos muchos años más. David, hace ratito comentábamos que has trabajado con profesionales y con estudiantes. ¿Qué semejanzas y diferencias encuentras tú cuando trabajas con actores profesionales y cuando trabajas con estudiantes de teatro? Bueno, empecemos por
por las semejanzas. Es decir, a mí me ha tocado trabajar sobre todo en el cuarto año, con los chicos de cuarto año, en diversas escuelas, ¿no? Sobre todo las públicas. Y llego las más de las veces como invitado, en algunas como resultado, digamos, de un proceso académico, pero más como invitado. Y en ese sentido, a mí lo que me interesa es llegar y plantearme una relación de inicio como, es decir, nos juntamos aquí con la idea de hacer un proyecto artístico, un diálogo artístico. Soy, por así decirlo, un colega viejo, que tengo más experiencia, pero que de entrada son la gente con la que voy a trabajar. Entonces, si parto de inmediato, sobre todo en los tiempos contemporáneos que corren, estableciendo una relación vertical, creo que es volver a una idea de adiestramiento de parte del actor. Que número uno, vivimos tiempos donde ellos no lo permiten para bien, y número dos, donde tenemos que volver a ser un poquito encantadores de serpientes, que ese debe ser un poco la plataforma de un horizonte que pueda cambiar la relación policíaca que siento que se ha dado lamentablemente tanto para los maestros como para los alumnos. Los maestros tienen miedo de los alumnos y por tanto no establecen a veces un así no es, que es lo que por otra parte ocurre allá afuera. Es el tipo de diálogo que se tiene. El actor trabaja con más nos que sís, ¿no? Y en ese sentido, lo que busco es esa plataforma donde la ambición, la batalla en la que vamos a estar, nos dé horizonte y nos permita superar lo antes posible muchas cosas en las que perdemos tiempo, que tienen que ver más con la ideología, que tienen que ver más con la misma, vamos, diría yo, finalmente relaciones de poder, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esa es la semejanza. ¿Por qué? Porque allá afuera lo que buscas, hacer teatro es cada vez más difícil. Entonces, si no nos une de repente a los que tenemos ese horizonte, esa ambición, si no nos une pues esa autenticidad que puede tener independientemente de cómo nos salga, la aspiración, la ambición, el querer hablar de algo importante, pues ¿para qué lo hacemos, no? Yo entiendo que hay trabajos que hacemos de sobrevivencia, ¿no? Pero cuando nos juntamos por algo más legítimo, más auténtico, creo que no hay diferencia en ese sentido. La diferencia, por supuesto, empieza con, bueno, yo me acuerdo muy claramente, voy a poner un ejemplo. Estaba trabajando con la maestra Gurrola en Coriolano y yo recuerdo que le pedí a la maestra Gurrola esto y aquello y otro grado de dificultad y yo dije, en la madre, ya me lo dio. Yo dije, llevo apenas una semana, ¿qué diablos le voy a pedir? ¿Qué sigue? ¿No? Entonces te pone a revolverte como, pues claro, entre más maravillosa es la actriz, más maravilloso es el actor, pues obliga a todos a que nos pongamos a la altura. Y entonces, claro, el actor, no digo solo profesional, los actores que tienen ese talante, pues te hacen preguntas muy complejas y empieza un diálogo de otra naturaleza, donde no cabe en lo más mínimo ninguna cuota de adiestramiento, o sea que cabe pues la ambición, cabe la escucha, cabe yo propongo y tú me regresas pues como Ronaldinho, ¿no? Juego bonito, ¿no?
Y bueno, la batalla con el joven es que toma tiempo, toma tiempo. Y que queremos también, en la medida de lo posible, pues enseñar algo en el proceso. Creo que también el proceso es muy importante en los trabajos con la gente joven, que no vine yo a lucirme con ellos o a través de ellos. Es decir, creo que tenemos que, seremos felices si logramos que funcionen las cosas, ¿no? Pero es diferente, no es solo mi puesta en escena, es qué puedo también finalmente dejar. Y hay una cosa que es para escritores en realidad, pero que me interesó mucho, que vi un documental del narrador cubano Leonardo Padura, que él es un escritor asasazo, ¿no? Un supermaestro. Pero él dice, no estoy libre de fallar. Dice, de hecho, en los proyectos donde he fallado es donde más he entendido mi oficio. Y digo, a ver si la próxima novela me queda bien, ¿no? Y él dice, ¿qué me propongo? Me propongo simplemente decir, voy a hacerlo con la mayor ambición posible que me da mi conocimiento de mi oficio en este momento. Y los jóvenes están en proceso, pero sí podemos intentar decirles, vamos para allá, ¿no? Y ahí es donde creo que si se entiende eso, se empieza a borrar este pleito, que perdemos mucho tiempo en el pleito de las verticalidades, ¿no? Sí, yo lo que dialogan, hay un bebé, Un bebé. futuro actor, actriz o persona de teatro, qué bueno que está aquí, un buen augurio. Lo que en relación con eso, creo que en la docencia es eso, es compartir experiencia. Hablábamos en la mesa pasada, experiencia, o sea, hay un camino andado, ¿no? Y es compartir esa experiencia, porque lo que se enfrentan ustedes como jóvenes, como actores, es a lo mismo que nos enfrentamos nosotros como actores ya con más añitos. Lo que pasa es que hay ya un camino andado, ¿no? Y si está Luis hablaba de generosidad, y si está la generosidad de ambas partes, tanto de poder compartir como de poder, tanto de uno como de otro, ¿no? Mi hermana decía que era una gran maestra, el maestro es el alumno y el alumno es el maestro. Todos aprendemos juntos, ¿no? Compartiendo experiencia y aprendiendo del otro. Estamos ya sobre el tiempo. Sí, eso es lo que iba a decir. Nos faltan algunas preguntas, pero podemos abrir el espacio, que de alguna manera ya has respondido a algunas de las cosas que estaban planteadas. Pero si alguien quiere preguntar algo al maestro, si no, seguimos con las preguntas. Mencionó la palabra proceso en los actores estudiantiles, ¿no? Me gustaría saber usted cómo definiría esa palabra, proceso. Bueno, te lo pondría así. Creo hoy día es mucho más significativo a veces el proceso que el resultado en sí mismo. Y a veces lo siento eso mucho más claro cuando trabajo con gente joven. Y también en determinados, pues evidentemente, proyectos que se hacen hoy día en las posibilidades que tienen las artes escénicas, ¿no? Es decir, proceso que implica, o sea, es ese lugar de privilegiado del ensayo, donde ponemos a prueba cuestionamientos, lenguajes, pero también, pues, colectividad, hermandad, comunidad,
un acompañamiento, estamos juntos unos con otros, somos familia por un tiempo breve. Por lo general hoy día busco que con la gente con la que estoy trabajando hay una enorme empatía de antemano, busco mucho eso, ya. Es decir, pensar en los divismos o en la olla de grillos o en te meto el pie, me causa ya, o sea, no, digo no, o al menos no quiero, ya no quiero. Y cada vez me pasa menos, ¿no? Entonces, proceso me suena afín, por así decirlo, o sea, en sí mismo el diseñarlo como tal o pensar que puede ser así es fundamental. ¿Alguien más? Hola. Bueno, mi pregunta va dirigida hacia qué diferencias puntuales encuentras en la manera en la que se dirige hoy día los montajes del CUT entre cuando tú eras alumno y ahorita que estás dirigiendo. Bueno, o sea, la relación era vertical, porque así era el país también, porque era el momento también en que estábamos recibiendo toda la idea de puesta en escena y el director era, por así decirlo, el Dios Padre, ¿no? Y cuando digo Dios Padre es porque pues era evidente también la ausencia de directoras, ¿no? Estaba Nancy Cárdenas, una gran directora, muy importante en todo lo que hizo y demás, pero no había mujeres. Y te habla de una forma, de una idea de país, una idea de teatro también. Entonces, te lo pongo así, tú ves el CD-ROM del Citru, de Margules, y Margules dice, no respeto al director de escena que no conoce antes de pararse frente a sus actores todos los movimientos, todas las intenciones, todas las áreas donde va a ocurrir la acción. Entonces es como el ensayo ese de Rubén Ortiz que se llama El amo del reino. Es decir, la dirección era entendida como un imperio, mi imperio. Yo hablo a través de los otros. Bueno, eso tenía cosas muy interesantes, porque bueno, era por un lado trabajar con este monstruo, ¿no? Si era Ludwig Margules, pues bueno, ¿qué te diré? Le aprendí, ahí vas a poner tú una pregunta sobre mis maestros que les diría, gracias, gracias, o sea, lo que me tocó no me arrepiento en lo más mínimo. Fui afortunadísimo que me tocara ese monstruo, por así decírtelo, ¿no? El problema es cuando es un monstruito. Y el monstruito, pues carga lo que la palabra monstruo en sí mismo tiene, es decir, retorcimiento. Es decir, creo que del autoritarismo a la posibilidad del diálogo, prefiero el diálogo hoy día. Pero no hay que perder de vista también la cuota de meritocracia que sí trae el asunto, ¿no? Y creo que esa generación, pues bueno, para empezar, era una generación muy particular en la universidad. Estaban todos congregados en la UNAM. La UNAM era un lugar de absoluta vanguardia, de preguntas muy interesantes, y también habían formado a una generación de actores que pues hacían diálogo con ellos. O sea, en un momento muy, muy especial, ¿no? Estamos en otros tiempos. Yo creo que todo, no digo ni mejor, peor, es diferente y hay que descifrarlos de manera distinta y hay que movernos, hay que flexibilizarnos, ¿no? Me refiero
por lo general quien está al frente del proyecto es alguien que te lleva algún tiempo haciendo, ¿no? Entonces eso marca una relación donde yo pongo a prueba cosas, pero necesitamos como de la confianza del otro lado. Y a veces estamos demasiado empuje, ¿no? Esa es la impresión que tengo. ¿Alguien más? Muchas gracias. David, ¿qué estrategias utilizas para seguir sintiéndote identificado y poder trabajar con generaciones jóvenes? Y también, ¿a qué retos crees que nos enfrentamos como actores, hablando retos en el teatro y fuera de él? Bueno, mira, he tenido la fortuna de que de manera permanente estoy trabajando con gente muy joven en escritura. Y sí puedo pensar que vamos, de repente me sorprende es decir, en qué andan, qué están leyendo, qué están mirando, las nuevas formas de narrar. Y eso me hace estar como con las antenas puestas. Es decir, cuando contaba la anécdota de Kapuscinski, no era simplemente pragmática, sino sí lo creo legítimamente que pues bueno, somos caducos y los que vienen tienen la palabra. Entonces en ese sentido creo que sí hay que como entendernos, porque de otra manera, vamos, yo aquí digo en los gracias que iba a dar a mis maestros, es decir, en esta facultad yo ir a escuchar a María del Carmen Millán, a Luis Ríos, a Arturo Souto, a Aurelio González. Es decir, no puedo más que agradecerles lo que hicieron por mí. En el CUT tuve la fortuna de estar con Ludwig Margules, con Juan Tobar, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces yo sí creo que inclusive los maestros que no tienen una buena comunicación, vamos a pensarlo así, con los alumnos, o que rechazan, rehúsan ese canal o abrir ese canal, pues creo que se están perdiendo de cosas, pero también yo sí creo que no hay gente con buen rato en las tablas que no tenga que enseñarnos. Y ahí hay que agarrar una cuota de humildad, que yo entiendo, es decir, la necesaria rebelión, la necesaria, ¿cómo decirles?, de lo que pasó, pues me refiero a tendederos, a los abusos autoritarios, a los acosos, todo eso lo entiendo perfectamente y me parece absolutamente justificable. Pero llega un punto en donde yo lo que encuentro es una cerrazón y nos estamos haciendo patos unos a otros. Eso es lo que me preocupa. ¿A qué retos se enfrentan? Creo yo, uno es ese, es decir, en qué momento agarro y digo, técnicamente tengo que resolver. Y de repente siento que nos llenamos de demasiada ideología, hay demasiada sinceridad, me refiero, si le hiciéramos fondo y forma, mucho fondo y poca forma. Y de repente llegan afuera, al mundo real, y dices, en la madre. Y luego otra gran bronca que tienen desde mi punto de vista radica en el eterno pleito con los estilos. Es decir, mi generación le tocó ser la que arrancó un poquillo el pleito con el realismo, por ejemplo, ¿no? Pero nosotros, como éramos súbditos y vasallos, sí, fue así tal cual. Y así gradualmente siguió la purga hasta que expulsamos radicalmente a Stanislavski, pero no nos enteramos que había pensamiento post-stanislavskiano, que sí pasó en primer mundo, que sí siguió en Estados Unidos, que sí le siguieron dando vueltas, y de repente ocurre hoy día la gran paradoja, es decir, en la escuela ya no estamos entrenados en realismo, pero se está haciendo realismo en los lugares donde les van a pagar para sobrevivir, lamentablemente.
Y entonces, ¿qué carajos haces ahora? Si yo solo estoy entrenado en postdrama. Entonces es una gran bronca. Pero, hombre, como todas las generaciones, cada quien nos fuimos haciendo preguntas en nuestro momento y el futuro será de ustedes, punto. Muchas gracias, David. Gracias, gracias.